La primera idea de sepulcro fue una simple excavación en la cual se depositaba el difunto y posteriormente se rellenaba de arena y grava hasta formar un montículo, el cual tenía como fin reconocer exactamente dónde había quedado enterrado el difunto. A esto se le denominó mastaba y con el paso de las siguientes dinastías fueron evolucionando. La mastaba es un tipo de tumba egipcia antigua con forma de una estructura rectangular con techo plano y lados inclinados hacia adentro, de unos 2,5 metros de altura, construidos con bloque de adobe, los cuales eran elaborados con barro del río Nilo o con piedra. Estos edificios marcaban el lugar de entierro de muchas eminencias egipcias durante el período arcaico y el antiguo imperio. Esta construcción consta de dos niveles, el subterráneo, el cual está conformado por la cámara sepulcral a la que se accede a través de largos pozos verticales, los cuales se rellenaban con piedra después de depositar el difunto, y un nivel superior en el que estaba la capilla. Podemos analizar que este espacio ofrece visualmente el aspecto de una casa, ya que en el exterior se pueden observar marcos en las puertas y en el interior encontramos una réplica de la casa del difunto, y en sus paredes jeroglíficos con escenas de la vida diaria. Abidos es el nombre griego de la capital del Nomo 8 del Alto Egipto, también denominado Nomo Tinita por los griegos, y fue una de las ciudades más influyentes del Alto Egipto. El tipo de arquitectura funeraria importante en la época del Antiguo Egipto se limitaba a simples excavaciones profundas, probablemente revestidas interiormente con madera o esteras. Mediante un análisis se llegó a la conclusión que eran de la misma manera como se construían las mastabas. Estas sepulturas subterráneas de ladrillo evolucionaron hacia el tipo más antiguo de tumba egipcia. Consistían en excavaciones anchas y profundas divididas en grandes cámaras por medio de sólidos muros de ladrillo. Sobre estas excavaciones se alzaba un tipo de superestructura, la cual adoptó una forma de túmulos funerarios cuyas superficies laterales ascendían en pendiente desde un plano de suelo rectangular hasta una cubierta plana o abovedada a varios metros de altura. En esta necrópolis podemos observar que todas las tumbas que se encontraban de los antiguos faraones contaban con una cámara principal central que podría ser claramente un recinto, y a su alrededor podemos observar cómo se despliegan una serie de cámaras secundarias, las cuales tenían como función almacenar provisiones para el muerto. Los techos eran de viguería de madera y el mismo material se utilizaba para las paredes, recubriéndose así algunos de los pavimentos con lajas de piedra. Saqqara es el emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis en la ribera occidental del Nilo, situada a unos 30 kilómetros del Cairo y 17 kilómetros de la ciudad de Giza. Esta tumba está rodeada por dos muros lisos de 1,20 metros de separación. El externo tiene 0,75 metros de espesor y el interno 0,55 metros. La materialidad de sus muros eran madera o juncos. Consta de 27 cuartos y en el centro habían 5 cámaras centrales excavadas en la tierra, que eran la parte central de la infraestructura. Se puede analizar que la tumba tenía la organización de una casa, con numerosas habitaciones empotradas en el terreno, y un acceso a través de unas escaleras y un largo pasillo. El trabajo del arquitecto consistía en dar unidad a las manifestaciones interiores y exteriores de la muerte del faraón. En la tumba de Joraba se encontraron restos del faraón, los sirvientes, mujeres, hasta perros, un total de 36 enterramientos, ya que se conoce que ellos creían en la vida después de la muerte. Bet Jalaf es una pequeña aldea situada a unos 10 kilómetros al oeste de Girga en el Egipto Medio. La mastaba es un tipo de tumba egipcia antigua con forma de una estructura rectangular con techo plano y lados inclinados hacia adentro, de unos 2,5 metros de altura, construidos con bloque de adobe, los cuales eran elaborados con barro del río Nilo o con piedra.
Estos edificios marcaban el lugar de entierro de muchas eminencias egipcias durante el período arcaico y el antiguo imperio. Esta construcción consta de dos niveles, el subterráneo, el cual está conformado por la cámara sepulcral a la que se accede a través de largos pozos verticales, los cuales se rellenaban con piedra después de depositar el difunto, y un nivel superior en el que estaba la capilla. Podemos analizar que este espacio ofrece visualmente el aspecto de una casa, ya que en el exterior se pueden observar marcos en las puertas y en el interior encontramos una réplica de la casa del difunto, y en sus paredes jeroglíficos con escenas de la vida diaria. El conjunto de Sorcer en Saqqara está configurado en piedra y tiene una gran precisión. El recinto funerario está rodeado por un muro con nichos de 277 por 544 metros que parece imitación del adobe que circunda la residencia real de Memphis y cuyo cometido es permitir al rey que siga usando su palacio en el más allá. En el centro del conjunto, muy por encima del Nilo y en la meseta rocosa del Saqqara, se alza el monumento funerario del rey, la pirámide escalonada, que con sus aproximadamente 70 metros de altura supera en escala a toda la arquitectura egipcia anterior. El lado sur de la pirámide de 7 escalones, parcialmente destruido, permite ver la estructura interna de este primer edificio monumental en piedra. En el corazón se encuentra una estructura plana rectangular en forma de mastaba, el tipo básico de tumba del Imperio Antiguo hecho imitación de las casas de adobe. Los 7 escalones que se alzan sobre ella son una traducción sublimada de los túmulos funerarios de los reyes de Abidos a una especie de escaleras hacia el cielo por las que el rey podía acceder a la vida supraterrestre. Las tumbas tipo casa y tipo túmulo eran características de las poblaciones sedentarias y nómadas del Alto y el Bajo Egipto. La entrada de la esquina sureste del muro circundante está cubierta con losas de piedra caliza colocadas en canto. La parte interior de estas losas está redondeada para evocar troncos de palmera unidos, técnica de techado propia de la arquitectura de adobe. Un gran portalón con las hojas abiertas conforma la transición desde el pórtico de entrada del muro envolvente hasta la columnata que conduce al patio. Realizados en piedra caliza, está esculpido en detalle como si fuera un auténtico portalón de madera con sus pernos, bisagras y tablones de refuerzo. La pirámide escalonada de Djoser se inició como una mastaba completa de 7,5 metros de altura, inusual por su planeta cuadrado de 63 metros por lado. Fue ampliada 2 veces, primero mediante una adición simétrica de 4,3 metros en cada uno de sus lados en declive y después mediante una intencional hacia el oriente que comprendió 8,5 metros. La función del edificio es religiosa, ya que la pirámide escalonada está dirigida al cielo para que el faraón ascienda. La construyen para que tenga un descanso eterno, para demostrar la continuidad de la vida después de la muerte, y allí, como en la antigua mastaba, construían su tumba en el fondo de un pozo para depositar sus restos cuando muriera. El exterior de la pirámide, si se ve desde cualquier lado, es un triángulo que da a entender un intento de tocar el cielo. Esto es por la creencia en el más allá y la inmortalidad del difunto que obligó a la representación precisa del muerto para que en caso de destrucción del cuerpo, las pinturas y las esculturas sirviesen de soporte del alma y ésta a su vez ascendieran al cielo. Lo primero que se aprecia al llegar a la pirámide es el pequeño muro construido alrededor de la misma, la cual protege la misma pirámide que está constituida por 6 mastabas, una arriba de la otra, escalonadas apreciablemente a simple vista. Esta sección transversal de la zona de entrada muestra claramente la construcción de la cubierta, formada por losas de piedra colocadas de canto. El canto inferior visto de cada losa se ha redondeado para producir la impresión de un techo de troncos de palmera. Situadas en la meseta de Giza a 18 kilómetros del Cairo, estas pirámides contienen unos muros que las delimitaban y formaban un recinto sagrado.
A los pies de la pirámide podemos encontrar al lado oriental un altar y al lado occidental el templo funerario, donde se hacían ritos fúnebres. En el centro de este templo se alzaba la estatua del Ka, que era el espíritu viviente del faraón. A este lo alimentaban con comida y bebida, y se creía que si algo malo le sucedía no podía entrar en el reino de los cielos. El templo funerario estaba conectado con el llamado Templo del Valle, situado a orillas del río Nilo. El cadáver del faraón llegaba por vía fluvial en una barcaza. El ataúd se arrastraba calzada arriba hacia el templo funerario donde se hacían los ritos fúnebres, como plegarias, sortilegios y ofrendas. La momia se introducía en el corazón de la pirámide y era colocada en el sarcófago de piedra construido en el interior de la cámara funeraria. Una vez terminado el cortejo fúnebre, abandonaban la pirámide y se sellaba la entrada de manera tal que el último de cierre no se distinguiera del resto de los miles de sillares. La pirámide de Keops está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra. El peso de los bloques va desde los 900 hasta los 3.000 kilogramos. En su interior, la temperatura es de 20 grados centígrados. Esta pirámide estaba cubierta de piedra caliza que la hacía reflejar la luz, o sea, el cosmos, ya que representaba un espejo gigante. Esta pirámide se encuentra alineada con Kefren y Miserino siguiendo las estrellas que forman el cinturón de Orión. También cuenta con una puerta giratoria fácil de abrir desde su interior e imposible de hallar desde afuera. El método de construcción fueron palancas de madera o bronce, y una vez establecido el primer escalón se usaba una máquina hecha de troncos para elevar las piedras al segundo escalón y así sucesivamente. En el interior existen tres cámaras en la pirámide. La primera es la cámara del rey, la segunda la cámara de la reina y la tercera una cámara debajo donde realmente fue enterrado Keops. Se accedía por el lado norte en un pasaje descendente. Esta pirámide tiene 140 metros de altura y 230 metros de base. Desde su entrada desciende un pasillo hasta la cripta subterránea donde parte una segunda vía que da a una galería y que a su vez conduce a la cámara del sarcófago. Fue construida por más de 80.000 trabajadores. Se encuentra ubicada al sur de la pirámide de Keops. Su estructura es más simple, ya que cuenta con dos corredores, uno superior, el cual se accede desde afuera, y otro subterráneo. Ambos conducen a la cámara funeraria. Esta se encuentra situada en el nivel más alto de la meseta. En la cara norte hay dos entradas con un pasillo descendente. Uno empieza a 11,50 metros del nivel de la base y el otro prácticamente está situado a nivel del suelo. El pasaje inferior permite llegar a un pasillo horizontal de 1,7 metros de altura. Avanzando por el corredor en la esquina hay una cámara con un techo en pendiente que servía para almacenar ofrendas. Siguiendo el pasillo en ascensión se llega a la intersección con el otro pasillo de la entrada superior. En este punto ambos confluyen en la cámara sepulcral. Es una pirámide divina con 66 metros de alto y 108 metros de base. Está ubicada en la meseta de Giza en dirección hacia el sur. Está hecha en piedra caliza y tiene revestimientos de granito rojo. La entrada está situada en la cara norte, posee un pasaje descendente que presenta una inclinación de 26 grados y una longitud de 31 metros. El pasaje conduce a una cámara llamada cámara de dos paneles por la existencia de puertas falsas. Desde aquí, por un pasaje horizontal, se llega a una cámara rectangular donde hay otro pasaje ascendente hacia el centro de la pirámide. En la parte central del suelo de esta antecámara está la cámara sepulcral, a la que se accede por un pasaje muy corto. La cámara sepulcral es un espacio rectangular excavado en la roca pero con un techo de granito curvado. Ubicada en Dashur, el cual es una población egipcia situada a unos 40 kilómetros al sur de Cairo, esencialmente conocida por poseer una amplia necrópolis real, localizada en una zona del desierto de la ribera occidental del río Nilo y varias pirámides, dos de ellas de las más antiguas, grandes y mejor preservadas de Egipto. Esta pirámide romboidal fue la primera construida por el faraón Senefre. Problemas técnicos y estructurales obligaron a modificar el ángulo de inclinación a mitad de la construcción. Esta se construyó en el Imperio Antiguo en la dinastía IV hacia 2570 a.C.
No solo se cambió el ángulo de inclinación durante la construcción de la pirámide, el sistema de pasadizos también tuvo que modificarse debido a desperfectos estructurales. Los arquitectos intentaron resolver el primer problema aumentando la base, pero no fue suficiente y las grietas volvieron a aparecer y optaron por modificar la pendiente evitando el sobrepeso. La pirámide tiene dos cámaras funerarias, con corredores de acceso independientes y una propuesta en que se construyó así por algún motivo religioso, resaltando de esa forma la presencia de dos cámaras interiores, aunque sin duda el proyecto original sufrió un cambio. Se encuentra en el complejo de Deir el-Bahari, sobre la franja occidental del río Nilo, cerca del Valle de los Reyes en Egipto. Este templo funerario fue construido en honor a Amon-Ra, el dios del sol, y está ubicado junto al templo funerario de Mentuhotep II. Es considerado uno de los monumentos incomparables del antiguo Egipto. El eje central del templo aterrazado de Hatshepsut era una avenida flanqueada por árboles y una serie de estatuas de la reina, bien de pie, sentada o arrodillada, representada por la forma de esfinge. Constaba de una calzada de 36 metros de altura rodeada de esfinges que conducía a la entrada hasta el grande patio, al que se accedía a través de dos terrazas escalonadas construidas en la ladera de la montaña y unidas mediante rampas. Las terrazas se apoyan en muros de carga y están separadas por columnatas o pórticos. Tras la entrada se accede a la primera terraza, un gran patio rodeado de muros bajos y largos con un doble pórtico de cierre, decorado con relieves que representan barcazas construidas para transportar los obeliscos desde el Asuán hasta el gran templo de Amón en Karnak y escenas de caza y pesca. En esta primera terraza había dos estanques con forma de T que contenían plantas ornamentales. En el pórtico existían dos figuras osiriacas de las que actualmente solo queda una. Una rampa ascendente con el león que protege el nombre de la reina da acceso al segundo nivel con un pórtico formado por dos filas de 22 pilares cuadrados con escenas del nacimiento, educación y coronación de la reina y una expedición comercial por mar hasta el país de Punt, junto con la procesión de vuelta al templo de Amón. Estos famosos relieves fueron ya restaurados por Seti I. Existe además a la derecha otro pórtico inacabado con 15 columnas y 4 nichos. En el ángulo entre ambos pórticos se encuentra la capilla de Anubis, con un vestíbulo y tres santuarios decorada con escenas de Tummuz y Hatshepsut haciendo ofrendas a Anubis, Amón, Ra, Horakhit, etc. Nápata fue la capital de Nubia o Kosh, establecida más tarde del año 1500 a.C. Las tumbas en Nápata están situadas a ambas orillas del Nilo. Eran más primitivas ya que eran mastabas redondas que dieron paso a las pirámides erigidas sobre altas bases con porches característicos. Durante la última fase, en el momento culminante del dominio de Kush sobre Egipto, los gobernantes simplificaron su forma, convirtiendo las tumbas en una pirámide y un porche.